Dijimos que una de las características de una secta era la revelación fuera de las escrituras. Y estuvimos considerando el concepto de la revelación, ¿cierto? Yo quería concluir este punto con una frase al final, acá. Entonces, nuevas revelaciones o iluminación de verdades ya existentes. Ese es el punto en el que quiero enfatizar algo que es muy relevante para este tema. Ya no hay nuevas revelaciones. La persona que pretenda añadirle al contenido de las escrituras, pensando pues que lo que él dijo va a sumarle a los libros de las escrituras, realmente está desenfocado. Lo que hay es una iluminación de verdades ya existentes. ¿Qué significa eso? Lo que significa eso es que ya el canon de las escrituras fue cerrado. Y lo que Dios hace es darnos nueva luz en relación con esas verdades ya existentes. Y todo lo que un hermano diga o nos enseñe debe ser visto a la luz de la revelación de la palabra. Y ahí que una de las características de las sectas es precisamente este afán de acomodar nuevas cosas para que suenen como ellas quieren que suenen. Entonces que el profeta tal dijo esto y entonces que eso se interpreta de esta manera y empezamos a quitarle a la palabra y a darle más valor a lo que no tiene valor. El verdadero valor lo tienen las escrituras. Entonces no hay nuevas revelaciones, hay una iluminación de verdades que ya existen y que están contenidas en la palabra. No sé si queda claro ese punto, por favor. Voy a estar saliendo y entrando porque ¿sí queda claro ese punto? ¿O hay alguna pregunta ahí? Yo sí los estoy escuchando. Si pueden hablar, yo creo que ya porque ya habilité el volumen. ¿Quería hablar? Sí. Pastor, hermano. Ya estoy escuchando. Sí, yo digo entonces, ¿Ya sí, me escuchan? Sí, sí. Voy a poner los audífonos porque va a ser más fácil con los audífonos. Espérate, verá. Porque no tiene mucho volumen el computador. Ahora sí, les escucho. Bien pueda. Sí, profe, hermano, vea. A mí este puntico, pues a mí no me queda tan claro, porque pues la revelación la da la palabra, ¿cierto? Entonces, como una persona que está en secta, o sea, ya, su merced dice que ya no va a tener una revelación como tal. ¿Por qué? O sea, por el hecho de pronto no estar viviendo la palabra, o porque ya no va a haber una revelación a esa persona. Si muchos de ellos, como usted lo decía qué día, ellos lo trabajan prácticamente con la Biblia, ¿no? O sea, la Biblia Correcto. mal enfocada, mal entendida. Entonces no me queda claro por qué ya no va a haber una revelación. Bueno, voy a explicar. De pronto no quedó claro el concepto. Lo que yo quiero decir es lo siguiente, que ya no hay nuevas revelaciones fuera de las escrituras, que la revelación está completa, que ya no se le puede añadir a la Biblia. Entonces, cuando las sectas empiezan a hablar y a crear sus doctrinas, ¿qué tienen que hacer? Inventarse nuevas revelaciones. Entonces, que José Smith se encontró con un ángel y que ese ángel le dio unas placas de oro y que entonces él tradujo eso de un idioma desconocido y lo tradujo al español y entonces que solamente 6 testigos tuvieron la oportunidad de conocer esas tablas de oro y que ahí está el verdadero mensaje del Señor y que la Biblia hay que mirarla a la luz del libro del Mormón. Eso es falso. Eso es coger una nueva revelación para interpretar las escrituras. Entonces lo que quiero decir no es que los de las sectas no puedan recibir la revelación del Señor. Lo que pasa con ellos es que ponen otras revelaciones externas, extrabíblicas, por encima de las escrituras. Si usted habla con un testigo de Jehová, te va a decir, es que en Juan capítulo 1 dice que el verbo era un Dios. Ahí no dice que el verbo era Dios, dice que era un Dios. Y yo le digo, ¿cómo así? Es que ahí no aparece ese artículo.
En el griego original no existe. No, es que el griego que ustedes manejan es equivocado. Nosotros tuvimos por eso que sacar una Biblia nueva que se llama la Nueva Traducción del Mundo, o Traducción del Nuevo Mundo. Y en esa sí está la Biblia como es, ustedes la cambiaron. A eso es lo que me refiero con las nuevas revelaciones. Quitarle a en este caso los testigos de Jehová lo que hicieron fue añadirle a la palabra y poner es que un artículo indefinido, para decir que Jesucristo es un Dios. O sea, que está Dios, Jehová, y que está el Hijo, pero que es una creación de Dios, que es un Dios. Entonces, a eso me refiero con las nuevas revelaciones. Cosas que están fuera de las escrituras, y casi todas las sectas manejan nuevas revelaciones. Todas las sectas tienen sus libros y esos libros están por encima de las escrituras. Para un verdadero creyente, la escritura está por encima de cualquier cosa que se haya escrito fuera de ella. O sea, la revelación bíblica está por encima de eso. Entonces, no sé, hermana, si de pronto fue lo que no me hice entender. Ya quedó más claro ahí la explicación. Claro, claro que sí, señor. Ya desde ese punto de vista sí ya lo entiendo mucho mejor. O sea que Gracias. no es que ellos no puedan recibir revelación. Claro, si ellos se abrieran al Señor, el Espíritu Santo podría obrar en sus corazones. Pero como están amarrados a esas doctrinas y a esas enseñanzas que ellos han recibido de sus grupos, entonces el error, lo más difícil de tratar es con una persona de una secta, porque usted no tiene que convencer a una persona de una secta de que se preocupe por las cosas espirituales. Ellos se están preocupando por las cosas espirituales, las están interpretando a su manera, pero se están preocupando por eso. A ellos no hay que despertarlos a un interés religioso porque ya lo tienen. Tal vez son las personas más difíciles de tratar y se requiere mucha prudencia, mucho amor, mucha paciencia, mucho conocimiento y para mí mucha oración, porque solo el Espíritu Santo puede quitar el velo de oscuridad que hay sobre sus mentes. Bueno, voy a continuar entonces con el otro punto. Vuelvo aquí a la diapositiva y era lo del falso evangelio. Dijimos que toda secta se caracteriza por un falso evangelio. Y hay algo muy importante en lo que giran las sectas. Es que la salvación no depende de la fe, sino de otra cosa totalmente diferente a la fe. Y por eso las personas son dejadas en total incertidumbre. Porque lo que se trata es de eso, que ellos tengan que depender del grupo para poder asegurar esa llegada a los lugares celestiales. Entonces hay un distorsionamiento del evangelio, una presentación falsa del evangelio. Aquí citábamos un texto que es el del apóstol Pablo en Efesios, cuando nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mire, en las sectas el camino está marcado por las obras, no por la fe. Si usted le pregunta a alguien de una secta, su salvación depende de pertenecer a ese grupo. Incluso ellos siempre están recalcando, pero es que yo creo en Dios también. No, pero usted no pertenece a los mormones, o usted no pertenece a los testigos de Jehová, o usted no pertenece a los adventistas del séptimo día, usted no es adventista, usted no guarda el sábado. O sea, que hacemos depender la salvación de algo totalmente externo que hay que guardar. O sea, por eso pongo la mano aquí del famoso cuadro de Leonardo da Vinci, porque se hace depender la obra no de Dios, que es la primera mano que se ve en el cuadro, sino del hombre. Es un evangelio humanista, un evangelio en el que se descansa en las obras, no en la fe. Yo les dije la vez pasada a ustedes una frase, que las sectas son las deudas no pagadas de la iglesia. ¿Qué quiero decir con eso? Las sectas surgen donde la iglesia no ha sido clara en su enseñanza. Entonces no hay que hacer buenas obras. Claro que sí. La evidencia de que una persona es salva son las buenas obras. Es que yo he querido anotar esa palabra Nadie... que usted dice y no la he podido porque se me va siempre. Le te dijo hace un ratico que las Sí. ¿son qué? Sí, las sectas son las deudas no pagadas por la iglesia.
O sea, donde la iglesia se descuidó, donde la iglesia no fue clara en su enseñanza, las sectas entraron y establecieron su punto. Entonces, por ejemplo, en la parte escatológica o profética, la iglesia descuidó mucho el tema en el siglo XVIII y se hablaba muy poco de la venida del Señor. Y es que interesante que entre el siglo XVIII y el siglo XIX, más bien el XIX al XX, aparecieron grupos como los Testigos de Jehová, como los mormones y como los adventistas, cuyo énfasis inicial era escatológico, o sea, profético. Hasta el mismo William Branham. Entonces, esa necesidad de la escatología, de enseñar las cosas futuras, como la iglesia lo descuidó, llegaron otros grupos a llenar ese vacío. Por ejemplo, los adventistas decían que el Señor iba a venir y que iba a venir y que iba a venir y fijaron una fecha. No me acuerdo, creo que fue el año 1843, que ellos dijeron que el Señor venía. Y resulta que el Señor no vino. Y entonces, ¿qué dijeron? No, un hermano tuvo un sueño en el que el Señor entraba, pero no venía a la tierra, sino que entraba en el santuario celestial. Ah, entonces no es que llegó a la tierra, sino que llegó al cielo. Y así montaron toda una doctrina, toda una mala enseñanza. Entonces, aquí en cuanto a la salvación, el problema estriba en hacerla depender de las obras. Pero yo quiero ser muy equilibrado en esto. Porque hay muchos cristianos que dicen, no, es que la salvación es por fe. Pero mi hermanito, esa salvación se debe hacer evidente en las buenas acciones. Que ninguno diga que es cristiano y su conducta es totalmente contraria a la fe que profesa. O sea, el cristianismo se comprueba con el andar de los hijos de Dios. Pero esa salvación no es por obras. Ningún creyente podrá ya entrar al cielo con la cabeza erguida y sacando pecho y diciendo, yo entré acá porque yo me manejé muy bien. O sea, va a ser lo del fariseo. Di diezmos de todo lo que ganaba, no soy como este publicano. ¿Por qué el Señor atacaba a los fariseos? Porque los fariseos hacían énfasis en las obras y no en la fe. A mí me preocupa porque yo pienso que uno de los grandes problemas del cristianismo hoy en día es que hace énfasis en la fe y no en las obras. Entonces ahí también hay un desequilibrio y eso lo han aprovechado las sectas también. Entonces, toda secta tiene una base falsa de salvación. Una base en que el fundamento son las obras, incluso la incertidumbre. La secta no te asegura nada. Tienes que permanecer en ella. Tienes que estar ahí. Porque si te sales de ahí, te vas a condenar. Mientras que el cristiano tiene claro que la salvación es únicamente por la fe. Y que esa fe se expresa para buenas obras. No somos salvos por obras. Somos salvos para buenas obras. No sé si ese punto queda claro también, mis hermanos. O si hay alguna inquietud, ¿alguien quiere comentar algo? John quiere decir algo. John levanta el dedito como diciendo todo bien, profe. Bueno, no hay ninguna inquietud. Si alguien tiene algo para decir, es importante. Ojo, donde la salvación no se predica, como lo dice la Escritura, se genera incertidumbre. Y donde se genera incertidumbre, ahí está el cultivo para que una secta capture a esas personas, por decir, incautas, que no tienen claridad sobre su salvación. La salvación es por fe. Y por eso mire que Pablo enfatiza, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie podrá sacar pecho delante de Dios, que entró a su presencia porque se manejó bien. Nosotros somos pecadores. Entonces, es aquí donde quiero mencionar otro punto importante que me preocupa con el Evangelio. Y es que hay que comprender la naturaleza del Evangelio. Si no tenemos claro qué es el Evangelio, es muy fácil ser engañados o engañar a otros. Primero, para comprender el Evangelio tenemos que entender el carácter de Dios. Predicar a Dios desde el concepto de su amor y desde el concepto de su santidad. Estas son dos doctrinas que deben estar totalmente equilibradas. Porque algunas personas dicen, no, Dios es amor, Dios ama a todo el mundo, Él es amoroso. Y otros dicen, no, Dios es santo, justo, Él va a acabar con los pecadores. Y si no equilibramos esas dos
verdades del carácter de Dios, como es su gran amor, pero también su santidad, no vamos a entender por qué Dios rechaza al pecador. Otro tema importante en la comprensión del Evangelio es el origen del pecado. ¿Qué tan importante es retornar al libro de Génesis y comprender qué fue lo que pasó con el ser humano? ¿Qué es el pecado? ¿La caída de Adán fue la fractura del dedo gordo del pie? ¿O qué fue lo que se fracturó a Adán? ¿Cuánto afectó la caída al ser humano? ¿Cómo afectó su alma, su mente, sus emociones, su voluntad? Espiritualmente, ¿cómo quedó desconectado de Dios? ¿Y cómo va a morir físicamente? ¿Y cómo, si no busca al Señor y se arrepiente, va a quedar eternamente separado de Él? Ese es el origen del pecado y hay que conocerlo muy bien para comprender la grandeza del Evangelio y conocer la naturaleza del hombre antes y después de su caída. ¿Cómo era el hombre antes de caer? ¿Cómo fue creado? Fue creado perfecto, sí. Y perfecto significaba que obedecía a Dios automáticamente sin tomar decisiones. No, porque Dios le dio un alma. Dios le dio voluntad para que tomara decisiones. Entonces, ¿qué es el libre albedrío? ¿Y qué significado tiene el libre albedrío? Entonces, miren, hermanos, todas las doctrinas que están implícitas para poder tener una claridad sobre el Evangelio. ¿Y cómo le responde Dios a la condición del hombre? ¿Cómo responde Dios? ¿Cómo nos habla de su Hijo? ¿Cómo nos trae un Salvador? ¿Cómo el Verbo se hace carne? ¿Y cómo es la eficiencia y la eficacia de la obra de Cristo? Este es un punto importantísimo. La seguridad de mi salvación no radica en lo que yo hice, sino en lo que Cristo hizo. ¿Y cómo queda lo que Cristo hace? ¿Cómo eso fue su obra en la cruz? Cuando dijo consumado es, ¿qué quería decir con esa palabra consumado es? Estaba diciendo, la obra ha sido terminada. ¿Quién terminó la obra? El que la terminó fue Él. Y completa. El Padre quedó completamente satisfecho con la obra que Cristo hizo en la cruz. No se trata de que yo acepte al Señor. Se trata de que yo he sido aceptado por el Señor, sin merecerlo, siendo un pecador, mereciendo el infierno, mereciendo el juicio eterno. Él me salvó. Esas verdades del Evangelio son muy necesarias para poder tener claridad, ¿cierto?, sobre qué es el alcance de la obra de Cristo y sobre todo la seguridad, porque voy a hablar de otra marca de las sectas que también es muy peligrosa y es por la cual ellos mantienen capturadas a las personas que están ahí. No sé si queda alguna inquietud en este espaciecito que hablé del Evangelio. ¿Alguien tiene algo para preguntar o para añadir? Se está escuchando bien, no tenemos ninguna interferencia ni nada. Eso espero también. Sí. Sí, señor, todo se escucha Está bien, bien. profe. Bueno, en cuanto a la salvación, entonces este es un tema que, por ejemplo, el de la seguridad de la salvación. Yo reconozco que hay algunas iglesias, incluso cristianas, que no enseñan la seguridad de la salvación y dicen, no, no le podemos enseñar la seguridad de la salvación a las personas porque entonces van a vivir como se les da la gana. Y entonces por eso, entonces no, usted se salva, pero si usted comete un pecado, usted se condena. Entonces yo le decía una vez a un hermano amigo mío, oiga, César, si usted en este momento tiene un mal pensamiento y usted muere de un paro cardíaco y no alcanzó a confesar ese mal pensamiento, ¿se condenó o se salvó? Y él me respondió, hermano, me condené. Me condené porque no alcancé a confesar ese pensamiento malo que tuve. Mira, hermanos, ¿cuántas cosas hacemos nosotros de las cuales no somos conscientes y no agradan a Dios? ¿Sí? Entonces, yo soy consciente que algunos pueden pensar, es un riesgo predicar la seguridad de la salvación. Eso es un riesgo, porque de pronto la gente toma la salvación como un colchón o una almohadita, ¿no? Entonces, hagamos males para que nos vengan bienes. Pero Pablo era muy claro. Pablo en la epístola a los romanos dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y Pablo responde, en ninguna manera. Entonces, hermanos,
¿La Escritura enseña la seguridad de la salvación? Sí, la enseña. Y es muy clara. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Oiga, ¿qué más seguridad que esa? Estoy en la mano del Hijo y el Hijo me dice, no te preocupes, también estás en la mano del Padre. Pero te voy a decir algo, el Padre y yo somos uno. Entonces, este concepto de la seguridad de la salvación debe ser enseñado en las iglesias. Porque cuando no se enseña la seguridad de la salvación, el creyente queda en un estado de total incertidumbre. Y voy a decir una frase que decía Spurgeon, que me gusta mucho. ¿A usted le gustaría cruzar un puente que solamente llega hasta la mitad? ¿A ustedes qué opinan? ¿Les gustaría cruzar un puente como este que está acá? Les voy a mostrar el puente. No sé si lo alcanzamos a ver aquí en la imagen. ¿Lo ven ahí o no? ¿Les gustaría cruzar un puente que no los lleva hasta el otro lado? ¿Qué piensan? ¿A quién le gustaría cruzar un puente que no sabe que llega hasta el otro lado? ¿Qué dicen? A ninguno. ¿Qué ha asegurado Cristo? El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero es importante entender qué es la vida eterna, porque cuando la gente cree que la vida eterna es para después de morirse, a mí no me interesa una vida eterna que es para después de morirme, porque esa no es la vida eterna que el Señor ofrece únicamente. La vida eterna es el mismo, es el Hijo. Yo entro a la vida eterna cuando creo en Jesucristo. Eso lo dice el apóstol Juan en la primera epístola de Juan. Lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos palpado con nuestros ojos, porque la vida se nos ha manifestado, la vida eterna que estaba con el Padre se nos ha manifestado. ¿Quién es la vida eterna que estaba con el Padre? Es Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y Él es un puente que cruza hasta el otro lado. No nos deja a la mitad. Entonces, hermanos, quiero resaltar este concepto de la seguridad de la salvación, porque si no tenemos claro la seguridad de nuestra salvación, alguno dirá, pero es que enseñar, John, dale, tienes una pregunta, dale, te escucho. Sí, sobre la seguridad de la salvación, digamos que completamente de acuerdo, pero digamos que también se puede ofrecer de cierta forma seguridad sobre una falsa salvación. Entonces, por ejemplo, normalmente en las iglesias se dice, bueno, hiciste la oración de fe, ¿cierto? Ah, listo, sí, ya confesaste a Jesucristo con tu boca, entonces ya eres salvo, ya está escrito en el libro de la vida, ¿sí? Pero esa persona, digamos que no, como explicaba el profesor también, no hay un cambio de vida, no hay un proceso de santificación, no hay un cambio en la forma de vivir, de pensar, o sea, y creo que la Biblia también es muy clara que la salvación transforma, o mejor dicho, cuando nos encontramos realmente con Dios, Dios nos encuentra, pues hay un cambio en nuestra vida progresivo, o bueno, pero hay una evidencia de que la salvación de Dios ha llegado a nuestra vida. Entonces, sobre ese tema de la seguridad de la salvación también es como no ofrecer de pronto también bases falsas de una salvación que posiblemente no sea, y la persona simplemente No se sea. relaja. Entonces, solamente quería apuntar eso. John, muchas gracias por lo que acabas de decir, vea, porque hay algo importante para tener en cuenta en lo que comparte John. ¿Quién es el encargado de darle testimonio a un hijo de Dios que es hijo de Dios? El Espíritu Santo. Pablo dice en Romanos, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora, yo también tengo otro versículo que me ayuda mucho. Teniendo el Señor este sello, conoce el Señor a los que son suyos,
y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Esto es para poner la celeridad en el contexto de la salvación. Una vez un borracho se le acercó a Spurgeon y borracho y ebrio le dijo, Spurgeon, yo soy uno de sus convertidos. ¿Y sabe qué le dijo Spurgeon? Sí, señor, usted es un convertido mío, pero no del Señor. Porque si fuese del Señor no estaría borracho. Entonces, dando a entender que debe haber un cambio en la conducta del creyente. Ahora, ese cambio, ¿quién lo produce? Pues si llega una naturaleza nueva, que es la naturaleza de Dios misma, el Espíritu Santo, como sello en nuestro corazón, eso se va a hacer evidente. Y una evidencia de que uno es creyente, son evidencias internas incluso, la conciencia misma. Un creyente no puede estar pecando y estar feliz. Como puerca lavada que se revuelca en el cieno o en el lodo, es el necio que repite su necedad. Entonces, la naturaleza del creyente le hace suspirar por otras cosas. Pero ese es otro tema diferente. O sea, quedamos claros, la simple oración de fe, que a veces, no, es que haga la oración de fe, listo, el que sigue, y eso es como una panadería, el que sigue. Eso es vea, la salvación es un acto de Dios, le pertenece al Señor. Y si supiéramos lo que es coger a una criatura desconectada de Dios, muerta en delitos y pecados, y conectarla de nuevo a la salvación. Eso es incluso, eso es obra del Espíritu Santo, es la regeneración del Espíritu Santo. Eso es algo milagroso, es algo sobrenatural. No es simplemente, bueno, sí, está mal que le digamos a una persona que haga la oración de fe. No, no está mal. Hay personas que dicen, bueno, ¿y qué tengo que hacer para recibir al Señor? ¿Qué digo? Podemos guiarlo, pero que tengamos claro que el Espíritu se encargará de darle el testimonio internamente a esa persona. Bueno, eso lo quería enfatizar en cuanto a la seguridad de la salvación, que es un tema muy interesante, porque otra de las marcas de una secta es que mantiene a la persona en una esperanza incierta. Y esta frase que me impacta mucho, alma angustiada, alma en esclavitud. Claro, si la persona no tiene seguridad de salvación, imagine cómo vivirá toda hora, como San Agustín. Le hace la historia de San Agustín en Confesiones y usted va a descubrir a un hombre totalmente angustiado porque no ha encontrado la libertad. Y cuando el Señor se revela a su corazón a través de la palabra y obra en la vida de Agustín de Hipona, todo lo que pasa en este hombre, ¿cierto? Hay un libro llamado Confesiones de San Agustín que habla exactamente de la experiencia de la conversión. Bueno, voy a hablar de otro tema acá, de otra señal. Quería terminar con este texto, ¿no? Cuando Pablo habla de la seguridad de la salvación en Romanos 8, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, o sea, ni nosotros mismos que somos creados, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si esto no es seguridad, entonces, ¿qué es seguridad? Ahora, ¿y qué pasa con el cristiano que desprecia su salvación y vive como le da la gana? Conoce el Señor a los que son suyos. El cielo dará sus sorpresas. Personas que vamos a decir, ¿este qué hace aquí? Y de otros que vamos a decir, ¿y este por qué no está aquí? Solo el Señor conoce a los suyos. Es muy fácil por la conducta externa decir uno este es creyente y este no es creyente. Y más ahora cuando mucha gente habla el lenguaje evangélico, ¿cierto? Pero es que hablar el lenguaje evangélico no significa ser nacido del cielo. Se requiere un cambio interior cuyo testimonio da el Espíritu Santo. Bueno, continúo con el otro distintivo y es el caudillaje mesiánico presuntuoso. Esta es una característica clave de las sectas. Todas tienen un caudillo al que le dan un tinte mesiánico o de salvador. ¿Y presuntuoso por qué? Porque presume de ser Mesías. Entonces les doy un ejemplo. Los mormones, José Smith. Ese es su Mesías. ¿Sí? A él le fue entregado el sacerdocio de Aarón y el sacerdocio de Melquisedec por el ángel Moroni. Y entonces ella tiene un caudillaje mesiánico. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? ¿Cómo así que José Smith es un sumo sacerdote? ¿Cómo así que se le entregó el sumo sacerdocio? No, señor. El sumo sacerdote es Cristo, según Hebreos. Y es el gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. En el caso
de los testigos de Jehová, sus líderes, el juez Rutherford, Russell, o Russell, como lo llaman también russellistas, dos personajes proféticos que terminaron prácticamente enredados en la escatología y dieron a la luz esta secta llamada los Testigos de Jehová. Y los adventistas del séptimo día, con Elena de White, ¿sí? Su profetisa. Son sus escritos los que marcan el rumbo de esta secta, ¿cierto? Y así podríamos mencionar muchos grupos más. Incluso, tristemente, grupos cristianos se han ido distorsionando porque han aparecido caudillajes mesiánicos presuntuosos entre los mismos hermanos. Entonces, qué importante para nosotros tener en cuenta esta marca de las sectas, ¿no? Hay un caudillaje mesiánico presuntuoso. Entonces, vamos a ver qué tan suficiente es Jesucristo. Entonces, puedo pedirle el favor a alguien que me lea Colosenses 2, 2 al 10, por favor. Colosenses 2, 2 al 10. Alguien que por favor pueda abrir el micrófono y leer. Johnny, ¿ibas a decir algo? Que te veo la mano levantada. Qué pena que es que no lo alcancé a ver. No, profe. ¿Ibas a decir algo más, John? Qué pena contigo que te veo la mano levantada, ¿no? No sé por qué Bueno, se levantó. listo. No te preocupes. Ya lo voy a decir. Espere, vuelvo y muestro el pasaje. Un minutico. Colosenses 2, 2 al 10. Y 3, el versículo 11. Le repitamos, Colosenses 2, 2 al 10 y 3, 11. ¿Qué dice? Dice, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de tal manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque él necesita corporalmente la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y hermana, el 3:11, capítulo 3 de Colosenses, el versículo 11. Dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo, Él es todo y en todos. Si ustedes observan en estos pasajes, ¿Cristo es suficiente para el creyente? Sí. ¿Qué le falta al cristiano teniendo a Cristo? Nada. Dice, en él estáis completos. En él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, cuando a mí me digan, es que me hace falta algo más, yo le voy a decir, qué pena, pero no me hace falta nada. Cristo es el todo y en todos. Entonces, con eso quiero recalcar que ese caudillaje mesiánico presuntuoso es de hombres que quieren atribuirse cosas que están en Cristo. No tengo por qué buscarlas en ellos. Estos hombres que empiezan a ser reverenciados de una manera sin igual y vistos con una imagen diferente, como con una aura especial, debemos ser muy juiciosos con esto. Nuestros ojos deben estar puestos en Jesús. A Él es a quien tenemos que conocer, a Él es a quien tenemos que seguir. Entonces, por eso hago el énfasis acá en la diapositiva de que Jesucristo es suficiente. Mire, el hombre más grande de los hombres, nació de una mujer, según Jesucristo, ¿quién era? ¿Cuál era el hombre más grande de los hombres, nacido de una mujer, según Jesucristo? Lucas 7:28. Juan el Bautista. Juan el Bautista. Pero le hago una pregunta, ¿qué pensaba Juan el Bautista de sí mismo?
Que no Usted era no tiene digno. derecho a amarrarle los cordones. ¿Cómo a le la- parece? No, yo no tengo derecho ni a desamarrarle los zapatos al Señor. Yo tengo que menguar y Él tiene que crecer. ¿Usted quién es? Usted es un profeta. Usted es Elías. Usted es el Cristo. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Mire qué interesante la posición de Juan el Bautista. Pero parece que hoy en día hay unos hombres que quieren ponerse en el lugar del Señor y por encima del Señor. Y en esto el creyente tiene que ser muy juicioso, porque, ojo hermanos, ese caudillaje mesiánico presuntuoso también se empieza a ver en los dones que un hermano empieza a mostrar. Y entonces los hermanos empiezan a reverenciar más al hermano que al Señor mismo. Y nosotros sabemos de todos estos falsos apóstoles y profetas que están hablando en nombre de Dios y toman el nombre de Dios en vano y hacen cualquier cantidad de malabares en los púlpitos y que no están honrando el nombre del Señor. Y hay creyentes que dependen de la vida de ellos y honran a esas personas más que al Señor. Hay que poner mucho cuidado con eso que llamamos el caudillaje mesiánico presuntuoso. Cuando se empieza a establecer como el Salvador, no es que a través de este hermano es que recibimos la iluminación, este hermano es un iluminado del Señor, no, es que este tiene el poder, este es el ungido, y empezamos a usar un lenguaje que no está basado en las escrituras, o que si está basado en las escrituras está mal interpretado. Entonces mire qué interesante, el hombre más grande de los hombres nacido de mujer, Jesucristo dijo que era Juan el Bautista. Y Juan el Bautista pensaba de él con humildad. Y como el Señor Jesucristo dijo, el más pequeño entre ustedes en el reino de Dios es más grande que Juan. Y Juan era profeta, y Juan no hizo milagros. Era un profeta, pero no hizo milagros. Pero era un hombre usado como yo lo llamaría como el embajador del Señor Jesucristo en la tierra, el que le preparó el camino delante de los hombres, como Juan mismo decía de él. Características del caudillaje mesiánico. ¿Cómo detectamos el caudillaje mesiánico presuntuoso? Bueno, hay varias características y podemos ir como aquí ayudándonos con los versículos, porque como no tengo aquí acceso a la Biblia en este momento porque estoy en el SENA para que ustedes me ayuden. Entonces, a ver, una característica del caudillaje mesiánico es la vanagloria. ¿Qué dice Juan 7:18? ¿Quién lee Juan 7:18? Juan 7:18. Amén, hermano. Sí, Dice, hermano, bien pueda. si alguien quiere hacer lo que Dios quiere, sabrá que mi enseñanza viene de Dios. Sabrá que esa enseñanza no es mía. ¿Cómo le parece? Entonces, mire lo interesante. La vanagloria es atribuir a sí mismo lo que le pertenece al Señor. Y el Señor Jesucristo decía que el que buscaba, el que hablaba por su propia cuenta, su propia gloria buscaba. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. O sea que el Señor Jesucristo siempre buscaba la gloria del Padre. Siempre estaba en su corazón honrar a su Padre. Por tanto eso, ¿no? Un falso Mesías simplemente empieza a vanagloriarse y a atribuirse a sí mismo lo que es del Señor. Bueno, ese es el primer distintivo. Otra característica, especial capacidad en la oración. ¿Qué dice Juan 14:13? Especial capacidad en la oración. ¿14:13? Sí, Juan 14:13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. A ver, ¿esa promesa es para quién? Para nosotros, los hijos de Dios. Para todos. Entonces, cuando una persona empieza, ¿cómo detectamos que una persona asume un caudillaje mesiánico? Cuando creemos que él tiene que ser el mediador para que haga la oración delante de Dios. ¿Cómo así que yo tengo que usar un hermano de mediador para que, hermanito, vea, hermanito, le voy a dar una primicia de tanto, hágame esta oración para que el Señor me ayude? Yo hago la siguiente pregunta, ese hermano, ¿qué está viendo en este hermano? ¿Es que acaso no entiende que el Padre que él honra es el mismo Padre en el que él cree? O sea, le damos una actitud diferente, incluso su capacidad de oración. No, hermano, es que lo que usted pida, el Señor se lo concede. Hermanos, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él lo hará.
Y esa promesa es para nosotros. Ustedes van a hacer cosas más grandes que yo, porque yo voy al Padre. Entonces, no, nadie tiene una capacidad especial por encima de ningún hermano. Eso lo tenemos que tener muy claro. Y esa capacidad especial es que hace como, ese hermano se va convirtiendo como en un mediador entre Dios y nosotros. No es que ese hermano sí tiene el poder de Dios, ese sí tiene la unción. Y ahí se va asumiendo un caudillaje presuntuoso. Bueno, vamos a mirar otra característica de ese caudillaje mesiánico presuntuoso. Que esta sí que es especial, ser considerados los ungidos del Señor. Entonces, esto es muy usado hoy en día, ¿no? Cuando unos hermanos empiezan a cuestionar a la persona que está al frente por su conducta, entonces hay hermanos que aparecen, no toques al ungido, él es el ungido del Señor. Y saben una cosa, no saben ni qué es el ungido. Y por eso necesitamos volver a la palabra de Dios para que veamos qué dice la Escritura. Primera de Juan 2, 18 al 20. ¿Qué dice Primera de Juan 2, 18 al 20? Primera de Juan 2, 18 al 20. Dice, Primera de Juan 2, sí, dale. hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Saliendo de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Mire, hermana que acaba de leer ese versículo, esa última expresión. ¿Quiénes son los ungidos del Señor? Mire lo que Juan le escribe a esta iglesia cuando tiene 90 años, ya es un viejito, y están entrando muchos anticristos y están afectando la fe de los hermanos. Y Juan les dice, ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. ¿Qué es la unción del Santo? ¿Qué es tener la unción del Santo? Y hermanos, nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo que mora en John Sarabia, que mora en Vilma, que mora en Álvaro, aquí en Mavira Alvarado, es el mismo Espíritu que moró en Moisés y que habló a través de David y que habló a través de Ezequiel y que reposó en el Señor Jesucristo en el bautismo y que descendió en Pentecostés. Esa es la unción del Santo. Si empezamos a ver a unos hermanos, a los super ungidos, estamos cometiendo un grave error. No hay super ungidos, hermanos. Un verdadero ungido es aquel que ha nacido de nuevo porque el Espíritu de Dios habita en él. Reposa en su interior. Es uno con su Espíritu. Esa es otra doctrina que tiene que ser rescatada y enseñada en las iglesias. No hay ungidos en el sentido de hermanos por encima de otros. Todos somos ungidos con el mismo Espíritu, porque la Escritura dice que ese cuerpo fue bautizado con el mismo Espíritu. A todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Dios no dijo, vea, a este le voy a dar el Espíritu Santo, aquí un pedacito. Dios no da el Espíritu Santo por medida. Incluso el ser lleno del Espíritu Santo es un mandamiento. Sed llenos del Espíritu Santo. Es un mandato del Señor, que nosotros podamos abrir nuestro corazón y nuestro espíritu para que el Espíritu Santo ensanche nuestros corazones y se desborde. Es otro punto importante porque los caudillajes mesiánicos aparecen cuando aparecen líderes. ¿Y cómo te parece? Por ejemplo, este líder de esa iglesia, La Luz del Mundo de México, que es tan grande, que fue sorprendido abusando sexualmente de sus feligresas, que se acaba de declarar culpable en los Estados Unidos y va a ser sometido a prisión. Naasón, no me acuerdo el apellido, sí, hijo del que murió, que era supuestamente el de La Luz del Mundo. ¿Ah? Y usted habla que yo tengo una amiga mía que asiste a esa. No, hermano, pero todo eso es falso. El hermano se declaró culpable para que el nombre del Señor no fuera afectado. O sea, terminan defendiendo a su líder hasta el final. Porque ese es el hombre que Dios puso. Él es el ungido. Hermanos, ¿quiénes son los ungidos en la iglesia? Entonces, según las Escrituras. ¿Todos? Todos.
Todo el que es nacido de nuevo y en quien el Espíritu Santo reposa es un ungido del Señor. Esto es muy importante porque incluso entonces el ungido, el supuesto ungido empieza a andar equivocadamente y cuando empieza algún hermano a criticarlo, entonces empiezan a citar Mateo capítulo 7. No juzguéis para que no seáis juzgado. Pero no sabe que los de Éfeso, dice el Señor Jesucristo, que miraron quiénes eran los falsos apóstoles de Cristo y los señalaron. Es que hay falsos apóstoles, hermanos, y hay falsos profetas. Hay hombres, cuando usted empieza a ver un hombre con estas características, a darse la gloria a él mismo, a que él es el que ora para que Dios responda, a que él es el ungido por encima de los demás, ahí empezamos a ver un caudillaje presuntuoso. Y ojo, hermanos, esto se está observando en iglesias cristianas, tristemente, porque no estamos yendo a la palabra. Bueno, voy a continuar con el otro punto. Un minutico acá, seguimos hablando de ese caudillaje. Ya voy a terminar porque estamos con el tiempo encima. Qué pena con ustedes. Lucas 4:8, dependencia idolátrica entre ellos. Lucas 4:8. Dependencia idolátrica entre ellos. Lucas 4:8. Uno que me lea por favor el versículo. Amén, pastor. Hermano, perdón. Sí. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mire, el enemigo quiere llevar al Señor Jesucristo a que lo adore. Y el Señor Jesucristo, en su reprensión al enemigo, le dice a quién hay que adorar. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Casi siempre entre estos ungidos hay una especie de acuerdo idolátrico, pues, de venia entre ellos mismos, de repartimiento de poderes entre ellos mismos. En esto tenemos que ser muy, muy juiciosos, ¿cierto? Este es otro punto que se menciona de ese caudillaje mesiánico. Con poderes especiales con respecto a Dios. O sea, estos parece que manejan la llave de Dios y ellos determinan qué va a pasar y qué no va a pasar. Y tienen poderes y acceso a Dios que nadie más tiene. E incluso controlan el poder de Dios a su antojo. Y forman unos shows espectaculares en tarima, ¿cierto? Exhibiendo el poder de Dios. ¿Usted vio alguna vez al Señor Jesucristo exhibiendo el poder? Venga, yo les voy a mostrar cómo tumbo a las personas. Yo no digo que una persona no puede ser afectada profundamente por el impacto de la palabra de Dios, pero cuando un hombre empieza a formar eso como una especie de entretenimiento, de circo, para mostrar el poder de Dios como algo que él tiene en su mano para hacerlo a su antojo, lejos, eso no es el poder de Dios según las Escrituras. Si Pablo no exhibía el poder de Dios por exhibirlo, cuando usaba el poder de Dios, más bien era Dios mismo a través de Pablo, y eso lo tenía claro el apóstol. Entonces, vamos a leer ese versículo con poderes especiales con respecto a Dios. 1 Timoteo 2:5. ¿Qué dice? 1 Timoteo 2:5. Dice, existe un solo Dios y existe uno solo que logró la paz entre Dios y los seres humanos, el hombre Jesucristo. Bueno, amén. Y Hebreos 4:14 al 16. Hebreos 4:14 al 16. ¿Qué dice Hebreos 4:14 al 16? Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote de los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bueno, hay otro mediador entre Dios y los hombres. Dice la Biblia que hay otro mediador diferente a Jesucristo entre Dios y los hombres. No lo hay. Todo hermano que se ponga como mediador entre Dios y los hombres, en el sentido mesiánico presuntuoso, no es de Dios. Nosotros debemos dirigir la mirada hacia el Señor, no hacia nosotros mismos.
Sí, Pablo lo decía, que había renunciado absolutamente todo y lo tenía por basura para ganar a Cristo. Entonces es importante también esto, ¿cierto? No hay otros mediadores. La Iglesia Católica tiene miles de mediadores, además del Señor Jesucristo. La Iglesia Católica es Dios más Jesucristo, más la Virgen, más los santos, más una cantidad de cosas. Y la Biblia nos enseña claramente que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. Nadie más se puede levantar por encima de él. Y por último, se cree en el depósito de la verdad. 1 Corintios 8:2. Los falsos caudillajes mesiánicos se creen en el depósito de la verdad. 1 Corintios 8:2. Y con eso terminamos ya y continuamos la semana entrante. Se cree en el depósito de la verdad. ¿Qué dice 1 Corintios 8:2? Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Qué texto tan bravo, ¿cierto? O sea que en ese texto, ¿qué quiere decir el apóstol Pablo? Pablo está diciendo que el que diga que se las sabe todas, no, es que aquí está el depósito de la verdad. Uy, ese hermano tiene una luz. Lo que no entienda él no lo entiende nadie. Él es el depósito de la verdad. No, mis hermanos. El mismo apóstol Pablo decía, hermanos, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Y nos dice incluso que las profecías se van a acabar y cesarán las lenguas, porque en parte profetizamos y en parte conocemos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Entonces, hermanos, nadie puede presumir de ser el depósito de la verdad. Este hermano es el que se las sabe todas y tiene todas las respuestas. No, hermano, en esto uno es consciente de que cada vez sabe uno menos. Cuando uno empieza a navegar en las profundidades del Señor, se da cuenta de que uno es un ignorante, no sabe nada todavía como debe saberlo, como dice el apóstol Pablo. Y la última característica de un líder mesiánico presuntuoso es que manipula y controla la vida de sus feligreses. Esto sí que es terrible y esto sí que se ve en las sectas, manipular emocionalmente a las personas para que no salgan de ahí. Les hacen tronar el monte Sinaí, todo lo que usted quiera, rayos y centellas para no darles la seguridad del tabernáculo en Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, yo voy a dejar ahí, hay otro tema que toca por tocar que nos va a ayudar mucho a comprender cómo ser libres de este caudillaje mesiánico presuntuoso. Bueno, entonces ahora quiero ya terminar haciendo la pregunta que siempre hago al final. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué nos enseñó el Señor hoy? ¿Qué aprendimos? ¿Con qué me voy hoy de esta lección? Profe, para mí por lo menos me pareció muy diciente que pues la salvación no se pierde, ¿no? Y que desde ya que desde ya estamos disfrutando de la vida eterna. Y eso me parece mucho, o sea, es muy importante y muy bonito porque eso lo va a motivar a uno a vivir cada día más para Dios y hacer como ese testimonio, ¿no? Que Él quiere en cambios, en ser diferente. Esa parte me pareció muy, muy especial. Y la del orgullo, ¿no? Las personas que de pronto, ¿verdad? Uno mismo los idealiza, muchos los idolatra por la manera como comparten y pues no, porque como usted dice, el que sabe, el que se cree que sepa mucho, probablemente, ¿verdad? Es poco lo que sabe en comparación a todo lo profundo que hay en la palabra. Entonces, esas dos partecitas. Amén, hermana. Muchas gracias, Vilma, formal, por esa apreciación. ¿Más quiere compartir algo de lo que aprendió hoy? Bueno, yo También creo. Bueno, Dale, dale, Nasli, dale. tranquila, Nasli Vázquez y después Nasli. después listo. Bueno, para mí, en la duda que tenía doña Vilma al principio, que era sobre la revelación, ¿no? Para mí también Sí, fue muy significante porque es saber que ya todo está escrito y que las cosas no son porque el hombre las interprete a su manera y quiera darla a conocer de diferentes formas, porque por eso es que se presentan las sectas, ¿no? Como lo decía usted, que no debemos poner en sí los ojos en el hombre, sino realmente en la palabra como está establecida y que nosotros
somos capaces de estar pidiéndole al Señor conforme nosotros necesitemos y con la fe puesta pues en Él, en que el Señor, si nosotros estamos pidiendo las cosas bien, Él nos las concede y no tenemos que esperar a que otro hermano, otra persona venga a orar por mí únicamente, sino que nosotros mismos, como todos, podemos llegar al Padre sin necesidad de ningún puente. Solo Jesús. Amén, hermana. Muy bien. Y en esto yo quiero como hacer como un equilibrio de la enseñanza. Porque uno podría decir, hermanos, no necesitamos maestros de la palabra, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo es el que nos enseña. Entonces, eso también puede traer un riesgo, que el hermano considere que no debe escuchar a otros. Y la Escritura dice, en la multitud de consejeros está la sabiduría. Escuchamos a otros hermanos que tienen más capacidad del Señor, pero también nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, porque es que a mí me gusta algo que me parece muy hermoso. Nosotros somos los únicos que tenemos el autor del libro y el libro. El Espíritu Santo está en nuestro espíritu y a veces ni lo consultamos, a veces le preguntamos más a otras personas que a él. A ver, acudimos a otros hermanos para tener claridad, amén, pero también debemos ser diligentes en atender la voz del Espíritu Santo guiándonos a través de la palabra de Dios. Muy bien. No sé quién más, John, creo que ibas a decir algo, John Sarabia. No, profe, así está bien. Bueno, entonces no, yo pienso que si alguien más tiene para decir algo que no quiero como dejar ahí, excúseme en el tiempo, pero es que estoy, mejor dicho, estaba en una reunión en este momento atendiendo una delegación que vino de Popayán, de unos aprendices que vinieron de la regional de Popayán, Cauca, a conocer el SENA. Estábamos con ellos en una reunión y si no es porque Alejandra me escribe, se me hubiera pasado la hora y vine ya a buscar de una vez una sala aquí del SENA para poder atender la reunión lo más diligentemente posible. Entonces, no, mis hermanos, vamos a hacer una pequeña palabra de oración y le damos gracias a Dios por este tiempo. Y pues yo creo que dentro de poquito les comparto las diapositivas también, aunque ustedes tienen las grabaciones, les voy a compartir las diapositivas para que ustedes también las puedan tener y en algún momento llegar a compartir con otros hermanos lo que están aprendiendo, que es muy importante. Padre, te damos gracias por este tiempo que tú nos has dado, Señor. Gracias porque tú eres suficiente. Y gracias por darnos a tu Hijo, Señor. Gracias porque en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y en Él estamos completos. No nos falta absolutamente nada. Señor, ayúdanos a depender de tus recursos, a depender de ti, a depender de tu espíritu que mora en nuestro espíritu. Señor, alumbra nuestros ojos para poder ver las maravillas de tu ley, las maravillas de tu palabra y podernos gozar y deleitar. Guárdanos, Señor, del engaño, de este espíritu de anticristo que circula en el mundo entero, todas estas falsas doctrinas. Ayúdanos, Señor, a afianzar el corazón con la gracia de Dios y a depender de tu palabra y a meditarla, Señor, como dice el salmista, en su ley medita de día y de noche. Ayúdanos a desear tu palabra más que la comida, Señor, más que el alimento. Bendice este tiempo, bendice a todos los que estamos acá y te damos la honra y la gloria en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.